el empresario no ve realmente que tiene pérdidas, porque esa financiación la utiliza para tapar agujeros. Marca, dime justo cuáles son tus gastos fijos y cuáles son tus gastos variables. Y en base a eso... Y hoy hablamos con Esther Valcárcel, que es experta en educación financiera. Es la que nos está explicando todos los conceptos básicos e importantes para empresas, empresarios, autónomos independientes, profesionales. Todo lo que debemos saber hoy centrado en un tema que damos como por muy sabido, la rentabilidad. Sí, pues la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, pues es básicamente los beneficios que nos quedan una vez que vendemos un producto o vendemos un servicio o bien hacemos una inversión. Entonces, bueno, básicamente lo que todo el mundo debería alcanzar cuando tiene la idea de hacer una empresa, bueno, pues vendiendo cualquier producto o haciendo cualquier servicio, prestando cualquier servicio, pues tenemos que siempre recibir la mayor rentabilidad. Todos queremos la mayor rentabilidad. Exacto. Pero ¿sabemos calcular esa rentabilidad? ¿Es tan fácil como ingresos menos gastos? A ver, básicamente es eso. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente lo único que piensa es en la facturación, en las ventas. Entonces, claro, el problema ahí es cuando, si no ves los costes, los gastos que tienes en tu empresa, o sea, todo lo que tú tienes que estar pagando a final de mes, al trimestre, etcétera, y solamente te dedicas a ver lo que vas a facturar, ahí es donde realmente puedes llevarte pues sorpresas muy desagradables respecto a la rentabilidad. Algunas inesperadas, otras poco planificadas, otras sí que son previsibles pero no las queremos ver. Y sobre todo el lío yo creo que está precisamente en saber todos los costes, saber valorar los costes, los que están en tu control y dejar un huequito para aquellos imprevistos. ¿Se deja ese coste para...? Pues básicamente... Si es una empresa que lleva así un tiempo o es una persona que realmente tiene una educación financiera, sí que se suele dejar un hueco para los imprevistos. Pero por norma general, la gente cuando monta un negocio, podría decir yo que el 90% va sobre la marcha. Por ejemplo, en cualquier ciudad que ponen tapas, que dices, voy a un bar y voy a tomarme una tapa gratis, y dices, pues la tapa es gratis, claro, realmente... Esto como consumidor, la tapa para ti es gratis con la bebida. Exacto. Punto de vista del empresario. Pero el empresario no, porque el empresario lo que tiene que hacer es asumir que tiene unos gastos fijos, unos gastos variables y a partir de ahí marcar un precio. Entonces, realmente si miras y vas a ciudades donde la tapa es gratis y ciudades donde la tapa te la cobran, está claro que la consumición tiene diferente precio. Cuando es gratis la consumición es más alta y cuando tiene un precio, cuando ponen un precio a la tapa, la consumición es más baja. O sea, que tú ahí juegas con la percepción del consumidor de que le estás dando algo gratis cuando en realidad está incluido en el precio de la consumición. Exacto, pero es que realmente lo que hay que ver básicamente es la rentabilidad de la empresa. O sea, el empresario busca su rentabilidad. El que consume busca el servicio o el producto, pero nunca se da cuenta realmente que va detrás una rentabilidad, que realmente el que está vendiendo ese producto o que vende un servicio va a tener una rentabilidad. Y pero está en ambos claro. casos, por ejemplo, el ejemplo que pones de la hostelería, que yo creo que sí que todos podemos después traspapelar un poco este ejemplo a nuestros diferentes servicios. ¿Es mejor incluir en el precio algo que el cliente valora en positivo? Al final estás fidelizando, es una forma de atraer esa experiencia de cliente. ¿Es mejor estos precios un poquito que incorporan o el precio que tú eliges? Porque claro, yo si no pido tapa, imagínate que no me gusta la tapa, yo estoy pagando un sobreprecio en mi consumición. Está claro que, bueno, es que depende también el mercado, porque hay ciudades en los que... por tradición no cobran, efectivamente, claro. No cobran la tapa, entonces si va a un bar a abrir y te va a cobrar la tapa, la gente se va a enfadar o va a dejar de ir, ¿no? Depende un poco cómo se mueva el mercado. Lo que está claro es que hay que hacer estudio de mercado, hay que ver la preferencia del cliente y ver si realmente vendiendo el producto que a priori, si vendes calidad,
vas a tener mejores resultados que si vendes poca en calidad. Bueno, pues viendo el mercado en este caso, bueno, pues es donde tú tienes que marcar esa rentabilidad, esos beneficios. Vale, porque en este caso, por ejemplo, que ponemos de la tapa o algo que tú... pensemos en algo que das como servicio adicional, a veces la costumbre se hace ley y ya no tienes mucha elección, ya si lo abres, digamos que, bueno, es un poco lo que... Sí, y bueno, pero también de hecho hay negocios que se salen de la norma y pitan. O sea, realmente funciona muy bien. Si en una ciudad te cobran, o sea, no te cobran una tapa y hay un negocio que realmente sí que va a cobrártela, va a tener que dar un valor añadido para que pite, está claro. Tiene que dar una tapa con mucha calidad, o sea, muy visual, para que realmente la gente vaya así, ¿no? Y o sea, es que si no seríamos muy raros, como en un sitio con la misma tapa, la consumición más cara, me voy ahí y no me voy al sitio más barato, ¿no? O sea, para la gente que nos esté abaratar. escuchando, que tenga un servicio, se me ocurre lo que el Corte Inglés, por ejemplo, con los presupuestos que hacía sobre las reformas, que hacía como una especie de animación en su momento, o después un proyecto físico en el que había una persona técnica contratada para hacer los presupuestos y las valoraciones de tu reforma, como valor adicional para que tú vieses cómo iba a quedar. Todo ese tiempo y el trabajo de esa persona, si tú no le aceptabas el presupuesto, pues se me ocurre como... ¿hay margen para eso? A veces toda la fase de presupuestos, ahora ya nos encontramos, por lo que tú comentabas, a veces que te llegan algunas empresas que te cobran el presupuesto y tú dices, ¿pero cómo vas a cobrar un presupuesto? Y lo argumentan, porque tenemos un arquitecto que hace un proyecto, hay un tiempo, hay unos medios técnicos y si a ti te interesa trabajar con la posibilidad de trabajar con esa constructora o con ese estudio de arquitectura, pagas el proyecto. Es que realmente, a ver, yo creo que el mercado ha cambiado mucho. O sea, respecto a hace unos años, antes éramos muy básicos, pidiendo unos servicios o pidiendo unos productos más básicos de lo que realmente pedimos ahora. Las nuevas tecnologías, Internet, nos ha dado la opción de poder ver un producto o un servicio con muchísima más calidad que antes. Entonces ahora somos más exigentes. Entonces también para que un producto consiga venderse siendo rentable, tienes que darle un plus. Y en muchos casos, pues el que es profesional dándote un servicio determinado, diciéndote vete por aquí, pues tiene que vender eso con un valor, porque tiene un valor añadido. O sea, te está dando casi una garantía de éxito, de poder cobrar un servicio con un precio justo, ¿no? Que de otra manera a lo mejor no lo venderías. Entonces, está claro que las grandes compañías, como pues lo que acabas de decir, como el Corte Inglés o cualquier otra compañía grande puntera, pues bueno, pues lo que hace es abogar por eso, por pedir y exigir un servicio y darlo y ofrecerlo al cliente, ¿no? Pero por lo que tú dices, ese margen de rentabilidad que podía tener ese servicio ofrece ese plus, pero si después no lo... Sí, pero tienes que rentabilizarlo, tienes que trasladar a la venta. Una vez que lo vendes, o sea, es que solo tienes que trasladar siempre al resultado final, porque si no, o sea, estaríamos locos el pensar que voy a comprar algo que voy a vender y no darle no marcar un margen de beneficio. O sea, me estaría muriendo, o sea, la empresa estaría en quiebra. Las empresas de servicios al final sí que a lo mejor tú en tus clientes lo observas, que hay como no se valora el tiempo de los presupuestos o de cosas que van adicionales al servicio, pero de que de alguna manera eso es una pérdida de margen. Sí. Porque si te dedicas tanto tiempo que no tiene una contraprestación después... Sí, es que, por ejemplo, el marcar, el hacer un diagnóstico financiero, yo en algunas situaciones he hablado con clientes que han estado a punto de quebrar y les he dicho, mira, hay que hacer una evaluación de cómo va tu empresa y no lo ven importante. Y están en un momento muy crítico, o sea, un momento de posible cierre, ¿no? Entonces, ese servicio que se le va a dar, que hay gente que no lo ve, también es fundamental para que la empresa te vaya bien.
Bueno, pues como ese servicio, cualquier otro que le da valor a tu empresa o te hace salir a flote, está claro. Vale, entonces nosotros como prestadores de servicio o vendedores de un producto, como dices tú, estas fugas, ¿no? Sí. Estas fugas de tiempo, de recursos y demás, ¿cómo ir a esas causas que nos llevan a esta circunstancia en la que perdemos, con ese precio que hemos marcado, perdemos rentabilidad? Bueno, básicamente lo que es importante es conocer un margen, ¿no? Entonces, en muchos casos puede haber fugas de dinero, en el caso de rentabilidad, en el caso de que tenemos nosotros gastos que asumir y los mezclamos muchas veces, mezclamos ese gasto que tenemos realmente personal con gastos que tenemos en el negocio. De la explotación. Exacto. Entonces, esa fuga de dinero, pensemos en un caso cualquiera. Por ejemplo, yo me voy a hacer un curso de formación de cualquier ChatGPT, por ejemplo, y que me dice... Ese curso de formación es directamente relacionado con tu para la empresa o para la actividad. Por tanto, imputable. Correcto. Entonces yo digo, pues venga, voy a destinar 150 euros para un curso de ChatGPT porque no tengo ni idea y quiero dar un servicio de valor. Y eso lo tenemos claro, sabemos que es un coste de empresa. Exacto. Entonces lo podemos imputar en la empresa. Y nos vamos a acordar que realmente hemos gastado 150 euros en ese curso. O sea, vamos a tener claro que todos los gastos que vamos a imputar en la empresa, por norma general, nos acordamos. Sin embargo, en muchos casos utilizamos un dinero que podría ser una comida empresarial o una comida personal con un familiar, que cogemos ese dinero y lo vamos a gastar en un gasto personal. Bueno, aunque lo llevamos a la empresa, no nos vamos a acordar de que realmente es un gasto personal. Ese curso, imaginemos que vamos de forma presencial. Exacto. Todos esos gastos de ir al curso, alojamiento, gasolina, no sé, las comidas, la estancia, exacto, todo eso lo tenemos en cuenta, o de paso que vamos a teatro o vamos a no sé qué. Yo a lo que me refiero es que mucha gente pierde realmente la visión de cuál es el gasto personal y cuál es el gasto de empresa y lo mezcla todo. Pero en ese caso del curso. En el caso del curso. ¿Cuál sería imputable? En el caso del curso normalmente sería el curso y los gastos de desplazamiento y manutención, pero los que la agencia tributaria en la mayor parte de los casos permite, que son los básicos. Lo que no puede ser es que de paso que me voy a Madrid, por ejemplo, que me voy a Barcelona, me voy a Sevilla a un curso determinado, bueno, pues me voy al teatro. Eso no te lo van a permitir. ¿Y si me voy a una estrella Michelin? Y si me voy a una estrella Michelin, por norma general, es difícil que no Hacienda... exactamente, es difícil que Hacienda te permita el ir a una estrella Michelin. O sea, desgravar, por lo menos. O sea, puedes ir, pero desgravar no lo desgrave. Claro, efectivamente. Entonces, pero en estos matices sí que es verdad que escuchas que a veces dices, bueno, pues así aprovecho y hago todas estas cosas. Es que los gastos de representación, en muchos casos, los que antes se utilizaban como gasto de representación, ahora la agencia tributaria está diciendo, bueno, vamos a ver, estos gastos de representación no te los vamos a permitir, te vamos a permitir lo que tú comes, pero no lo que come la persona a la que llevas, a tu cliente, ¿no? Ya, pero es que yo realmente estoy cerrando un negocio con el cliente. Sí, me parece muy bien que cierres el negocio, pero lo puedes cerrar en la oficina como lo puedes cerrar online. Entonces, la agencia tributaria lo que no quiere es que desgravemos, evidentemente, muchos gastos personales y los mezcla. ¿Eso a ti? Inciso, ¿te parece, no voy a decir justo, pero te parece que hemos abusado de esos gastos personales y Hacienda ahora ha determinado más estricto? Porque en realidad, por lógica, si tú eres mi cliente, debería la comida en sí debería estar toda incluida. Porque... Sí, a ver, yo creo que en parte debían, lo hicieron bien, cortando un poco, porque eso era una sangría. Nosotros veíamos muchas veces gastos que bueno, a priori decías, a ver, es imposible que este cliente esté en tal sitio básicamente porque estaba conmigo en una reunión, por ejemplo, ¿no? Y aparecía una factura de una comida en un sitio determinado. Y es verdad, de aquellas, pues muchas veces ibas a comer con un amigo, por ejemplo, y cuántas personas no
no han pagado una factura y han dicho ¿quién necesita desgravar esta factura? Habiéndola pagado otra persona. Pero eso forma parte del pasado, ¿no? Forma parte del pasado. Yo creo que ya tenemos pero más actualmente lo que ha dicho la agencia tributaria y lo que dice es usted va a comer y va a comer con una persona, necesitamos que tenga una factura, que solicite una factura, que pague esa factura con tarjeta, no vale en efectivo, o sea, que realmente usted justifique esa comida fuera de su domicilio o donde sea. O sea, que realmente vaya vinculado a lo que sería la empresa. Es lógico, porque si no estaríamos mezclando, y de hecho hay mucha gente, sobre todo de antes, que mezcla mucho los gastos personales, que es por lo que digo yo, que hay una fuga de dinero por desconocimiento. Luego, ¿cómo sabes el margen? Claro, si empiezas a mezclar... Es que mezclas. Y lo que es el mezclar es lo que conlleva realmente el no tener claro ¿qué rentabilidad tiene la empresa? Porque estamos realmente mezclando los gastos personales de los empresariales. No puede ser. No puede ser que la empresa pague tu seguro de hogar, no puede ser que la empresa pague una serie de gastos que tú después quieres ¿no? desgravar en la empresa para pagar menos, que es un error, y desvirtúa tu cuenta, ¿no? realmente la cuenta. Entonces, exacto. En los costos decías, están los casos de que no se analiza los costos que son fijos y los costos que son variables. Sí, porque es fundamental para ver la rentabilidad, saber distinguir entre los costos fijos, que serían los de luz, agua, alquiler, internet, cualquier cosa. Hagas lo que hagas, exacto, vas a tener que pagar y asumir esos gastos. Y después están los que son los variables. Cuando vendes un producto es comprarlo, cuando vendes un servicio, a lo mejor tener que pedir un servicio a una tercera persona, o sea, decir, mira, pues necesito que me hagas una página web, pues la necesito, claro. Entonces, esos gastos que son, en estos casos, variables, también tienes que contar con ellos. Y para eso, en la empresa, hay que ver que realmente tienes que asumir que tienes una serie de gastos para poder marcar el precio de venta de tu producto. Muchas veces he tenido clientes y tengo clientes que no saben marcar ese beneficio, o sea, porque no ven realmente todos los gastos. Cuando hay un problema, en el caso de clientes, cuando han tenido problemas, les he dicho, bueno, pues marca, dime justo cuáles son tus gastos fijos y cuáles son tus gastos variables. Y en base a eso vamos a marcar un precio de venta. Y se han dado cuenta que han bajado muchas veces por intentar competir, han bajado ese margen de venta, ese margen de beneficios, y se han ido a las pérdidas. Entonces, realmente lo importante... Porque la liquidez no es igual que el beneficio. No. Hay veces que se persigue esa liquidez y estás teniendo pérdida Efectivamente. real. Es que, de hecho, hay muchos casos en los que las empresas, cuando los bancos las financian, el empresario no ve realmente que tiene pérdidas, porque esa financiación la utiliza para tapar agujeros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de la financiación. Pero, por ejemplo, en el coste variable, lo que hablábamos, el ejemplo con el que hemos empezado, las tapas, de lo que tú das, y en un momento determinado puedes decidir no darlo. Pero, sin embargo, la electricidad, el seguro de ese local, bueno, todas estas cosas que las vas a tener que pagar sí o no, vendas o no vendas. Exacto, el presupuesto que lo des gratis o no. Algo que tú des adicional, incurrirías en costes variables, que es tu decisión, quizás, en un momento dado, anularlos, ajustarlos. Exacto, es que en muchos casos, cuando hay un problema económico y realmente vamos a hacer un diagnóstico financiero y vamos a ver realmente dónde está el problema, la mayor parte de las veces empiezas a decir, le dices al cliente, empieza a quitar gastos variables, porque estos gastos es el punto justo. O sea, los fijos los tienes, o sea, los tienes que asumir y no hay más. Pero los variables, bueno, pues estás en estos momentos de pérdida, bueno, tienes que subir, evidentemente, el precio del producto o del servicio que estás haciendo y quitarte esos gastos superfluos, ¿no?, que tienes para poder salir adelante. Y es que es básico, pero... de lo básico que es, muchas veces no general, se ve. No se ve. Es que realmente no se hace eso. Entonces, es muy fácil gastar el dinero.
es muy fácil. Como conclusión. Claro, es que es muy fácil gastar. Cuando tienes dinero en la cuenta es muy fácil coger y decir, bueno, pues me hago este curso, aunque realmente no lo necesite, pero lo voy a hacer. Voy a comprar, voy a cambiar el mobiliario, voy a cambiar lo que sea, voy a hacer una página web que sea tremenda y me voy a ir a abrir un comercio online, en el caso de, ¿no? de empresas que vendan productos. Tú en tu caso señalas que de los clientes que tienes, que a veces estos gastos que se disparan son porque te van bien las cosas y no las analizas. Sí. No eres tan crítico, no eres tan analítico. La mayor parte de los clientes que empiezan a tener pérdidas es cuando gastan más, o sea, cuando realmente ven dinero en la cuenta y ahí es donde dicen, bueno, tengo dinero, no hay ningún problema, puedo gastarlo en esto. No se marcan un salario, no se marcan, o sea, un dinero, aunque no sea un salario, pero un dinero a retirar de la cuenta en el caso de un autónomo, un salario en el caso de un administrador de una sociedad, y ahí es donde empieza a bajar realmente ese dinero. Y si no vendes con una rentabilidad o en un momento determinado tu producto ya no vende, o sea, ya ese producto se ha quedado obsoleto en el mercado, es cuando realmente tienes problemas. Y aquí es donde se ve eficacia y lo que es eficiencia y lo que es eficacia. Si tú eres capaz de controlar esos costes de una manera más flexible, tendrás más capacidad para adaptarte a esas circunstancias. Sí, es que realmente está claro que si tienes una idea buena y sabes ejecutarla, con ser ordenado, lo que decimos siempre, hay que ser organizado y hay que realmente, bueno, pues también hacer lo que son los deberes, o sea, saber cuáles son los gastos, cuál es el beneficio, o sea, conocer las cuentas básicas. Ya no digo meterme en un plan general contable y hacer asientos contables que no es necesario, ¿no? Bueno, porque a veces las personas que tenemos que trabajar con empresas grandes, con departamentos de compras, ¿cómo son las personas responsables de esos departamentos de compras? Son como súper estrictos, muy negociantes de cada partida y cosas que dices, bueno. Después está un poco la conversación y la discusión sobre no siempre es una cuestión de coste, a veces, bueno, pues también hay que valorar otras cosas, ¿no? Sí, pero bueno, realmente, claro, en las empresas grandes sí que ya hay personal suficiente en la oficina en la que está tocando la campana roja y decir, ojo, aquí se nos está yendo dinero o aquí no tenemos realmente unos beneficios que deberíamos tener, ¿no? Sin embargo, las empresas pequeñas y medianas, que son las que realmente forman la mayor parte del tejido empresarial en España, hacen funciones de dirección, funciones ejecutivas, de contabilidad, limpian, o sea, hacen todo. Entonces, claro, el hacer la cuenta de la abuela tan sencilla, pero tan básica y es que hay que hacerlo, pues es complicado y se atraganta. Entonces, bueno, pero un poco para que veamos que es tan importante que las empresas grandes lo hacen porque es importante. Si no fuera importante controlar los costes, claro, pues no tendrían ese departamento. Claro, está claro, pero bueno, todos nos encantaría tener una empresa grande y ser un Bill Gates o ser un cualquier... Pero que también pasan dificultades. De hecho, nos traes ejemplos de empresas grandes que pasan dificultades porque incluso como estrategia... Sí, por supuesto que sí, porque, por ejemplo, el caso que, mira, estás hablando de empresas grandes, el caso de esa rentabilidad, por ejemplo, de lo de Pans & Company, la empresa de bocadillos, de comida rápida, quería competir no competía, sino que quería competir con McDonald's o con Burger King, y ahí lo que hizo fue bajar los precios. Sin embargo, no tenía la presencia en el mercado que tenía McDonald's y Burger King, ¿no? Sin embargo, también adquirió o se situó, intentó situarse en los mejores sitios en las ciudades. Entonces, claro, no llegaba el dinero, porque realmente no vendía lo que podía vender un McDonald's o un Burger King, que realmente no era la primera opción, bajaba. Claro, no era la primera opción. Entonces, ahí sí que reestructuraron, vieron que efectivamente los gastos eran superiores a los ingresos y ahí es donde tuvieron que subir el precio de los bocadillos. Es que si no hubieran cerrado, ¿no? Entonces, las grandes empresas también pasan por esos momentos, pero las grandes empresas, por norma general, hacen caso a los expertos que les dicen, aquí hay este problema. Las pequeñas empresas son reticentes.
Entonces, porque no lo ven. Y cuando escuchan cualquier palabra o cualquier pues cualquier palabra económica realmente que no les suena, bueno, se olvidan y se van a vender. Y ahí es donde tenemos que incidir, en ver realmente, en entender realmente que los gastos cuáles son y bueno, cuál es el margen de ventas para tener esa rentabilidad, esos beneficios. Pues tomando como ejemplo Vans & Companies, esos errores que cometieron y para evitar en nuestro tamaño de empresa pequeñitos, ¿por qué no hablamos el próximo capítulo de cómo autoevaluar nuestra propia rentabilidad? ¿Nos dejas un check de ir haciendo un test y poder autoevaluarnos? Sí, bueno, pues básicamente lo que tendríamos que mirar es los gastos fijos, ver realmente cuáles son los gastos fijos de la empresa, ver la tasa de rotación. ¿Nos ayudas ahí con los gastos fijos? No está tan claro, ¿eh? Pues vamos a aclararlo. Venga. Fácil. Después ver la tasa de rotación y después también... Tasa de rotación tampoco. Es complicado porque son palabras así complicaditas, pero bueno, cuando expliquemos un ejemplo va a ser sencillito, lo vamos a entender todos. Y después mirar si vendemos lo suficiente. Bueno, básicamente... Tener siempre una recurrencia en las ventas, ¿no? Que a veces dependemos demasiado de la venta puntual o estar esperando que se produzca esa venta. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, con esos prometido, el próximo capítulo, puntos, punto por punto, y que nosotros vamos a venir con papel y boli para apuntarlo todo. Venga, perfecto. Pues os esperamos a todos.